La verdad que es un placer integrar este panel con gente tan prestigiosa y en consecuencia voy a tratar de ser breve y conciso para dejar a los oradores que siguen, que realmente son los que saben. Y por supuesto me toca bailar con la renga porque hablar de seguridad jurídica hoy en Argentina es todo un desafío. Déjenme que yo enfoque mi charla desde el punto de vista del inversor. El inversor en definitiva es la persona a través de la cual vamos a poder tomar claramente cuál es la temperatura y qué fue lo que pasó durante 10 años y por qué estamos hoy como estamos, para bien o para mal. Fundamentalmente un inversor en cualquier país y particularmente en Argentina, cuando va a tomar una decisión de poner sus dineros en actividad minera, simplificando la cuestión obviamente, toma básicamente en cuenta dos cuestiones que para mí son fundamentales. Primero, el precio de los metales. Naturalmente somos productores de metales y minerales, con lo cual a mayor precio más fácil va a ser factibilizar un proyecto y de hecho, digamos, proyectos difíciles de poner en funcionamiento por su alto costo van a ser más fácil de ponerlo a caminar en la medida que el precio de los metales así lo permita. Déjenme que rápidamente les recuerde, ya que vamos a repasar estos 10 años brevemente, cuál era el precio de los metales. Tomemos oro y plata como referencia. En el año 2003 el oro estaba a $400 la onza, en el 2008 llegó a 1.000, en el 2011 a 1.900 y hoy creo que cerró en 1.450, una cosa así, pero está en 1.400. Con la plata pasó otro tanto, $4 la onza en el 2003, 19 en el 2008, 46 en el 2011, como verán coincide, en el 2011 fue el pico del valor de los metales y en el 2013 está más o menos en $24. ¿De qué estamos hablando? Todos sabemos que la minería es cíclica, va cumpliendo ciclos, lo que da la particularidad de este ciclo, que fue lo que todos conocemos como un superciclo, debido a distintos, hoy no viene al caso analizar cuáles fueron las causas, pero básicamente un mundo en crecimiento y China realmente tirando fuertemente para este desarrollo global que no se lo tenía previsto en la contribución de la masa total. Entonces, ¿qué nos permite esto? Estimar un plazo de duración razonable de estos precios, que fue casualmente de casi 10 años, y esto a lo cual hay que agregarle otra herramienta que para mí es fundamental, que fue la disposición de mecanismos de financiamiento. Se dio una particularidad, y sobre todo en Argentina, que muchas de las empresas lograron poner en funcionamiento proyectos con gran parte de financiamiento propio. Es el caso de Barrick con Veladero, es el caso de varias otras empresas, de Pan American Silver, inclusive con Manantial Espejo, digamos, fueron casos casi excepcionales, si se quiere, en términos global, que permitieron depender muy poco del financiamiento exterior y nada del financiamiento local, que nunca existió, digamos, esto es claro. Y por otro lado, otra herramienta de financiamiento muy importante fueron las bolsas que levantaban dinero para la parte de la exploración. Para tener un solo ejemplo, en el año 2012 el Toronto Stock Exchange se negociaron en el Grande y en el Venture, se negociaron casi $3.000 millones para exploración, ya en el 2012 cuando estaba, digamos, en plena caída el precio de los metales. Todo esto demuestra que precio más mecanismo de financiamiento generan casi el mundo ideal. ¿Y esto qué trajo como consecuencia en Argentina? La puesta en operación de 8 proyectos en 10 años, casi uno por año, y la factibilización o puesta en construcción de otros 12 proyectos, más o menos lo que yo estimé. No los quiero distraer con los nombres, pero simplemente para que vieran cuáles son las consecuencias positivas cuando estamos en un mundo casi ideal, como diría Platón, casi en el mundo de las ideas. Ahora, ¿cuál es la otra herramienta que hay que tener en cuenta? Esta famosa seguridad jurídica. Y no me voy a explayar en definiciones, ni viene al caso tampoco, simplemente entender la seguridad jurídica no solamente como una norma que permita, en este caso, ya que estamos hablando de minería, llevar adelante la minería, que es un negocio, como ustedes saben, no solamente cíclico, sino de largo plazo de recupero de la inversión y de altísimo riesgo. No solamente tener una norma que fue muy competitiva, el paquete de ley de inversiones mineras, digamos, fueron varias, pero para denominarlas de alguna manera, no solamente pusieron a la Argentina en competitividad, como bien decía Julio acá con el resto de nuestros países hermanos, sino también que pasó lo que yo le llamo el test de legalidad, que para mí eso es fundamental. Y se lo voy a contar con un simple caso práctico para que entendamos de qué estoy hablando. En el año 2003 se deroga el decreto 530 del 91 que permitía la libre disponibilidad de divisas y a partir de ahí se obliga a todas las empresas, a toda la economía, incluida la minería, a liquidar las divisas en la Argentina.
Pero ¿qué pasa? Tiene una particularidad. Cuando una empresa concreta, que digamos que fue alumbrera, va a solicitar la devolución de unos reintegros por exportación, la FIP le dice, no señores, no se lo voy a devolver hasta tanto usted no liquide. Se lo hago en términos coloquiales para que sea un poco más divertido. Va a la empresa y plantea, no señores, yo por el artículo 8 de la Ley de Inversiones tengo estabilidad fiscal, a mí no me pueden aplicar esta norma. Interviene el Procurador del Tesoro y en una decisión muy poco feliz, digamos, no logra una interpretación muy concreta. Nobleza obliga, tengo que contarlo, en ese momento nosotros estábamos interviniendo por parte de una empresa, nos llama una persona muy importante del gobierno en ese momento y nos siente y nos dice, a ver, explíqueme qué está pasando, le contamos la situación, a la semana sale publicado el decreto 417 en el cual se establecía que no era obligatorio o se respetaba la estabilidad fiscal y se refrendaba, aunque fuese, si se quiere, recurrente, el concepto de estabilidad fiscal y se respetaba todo esto. Cabe decir que esto fue durante el gobierno de Duhalde y esto fue el momento cúlmine, digo yo, de el test de seguridad jurídica por el cual pasó la Ley de Inversiones. Para sintetizarlo, en este momento estamos en el mundo ideal, una combinación perfectamente virtuosa entre buenos precios y seguridad jurídica. Ahora bien, todo lo lindo tiene su fin. ¿Qué pasó? Empezamos en todo un proceso de declinación y de desgaste, si se quiere, este concepto de seguridad jurídica. Lo voy a hacer rápidamente para no aburrirlos. Hay algunas cuestiones que fueron sectoriales que nos afectaron directamente y otros que afectaron a la economía en general. Entre las sectoriales, para mí, uno de los puntos importantes fue cuando se inicia todo el problema de las leyes provinciales antimineras. Como ustedes bien saben, esto arranca en Esquel. En el año 2005 se aprueba una ley, bueno, se hace un plebiscito, todos conocen, se aprueba una ley por la cual se prohíbe la minería a cielo abierto y con el uso de determinados químicos. Y esto trae como consecuencia toda una sucesión de leyes en distintas provincias que culmina en un momento con que quedan solamente 5 provincias en la Argentina en la cual se podía realizar minería. A saber, y se las nombro, Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Y después bien, como decía Julio, en el 2009 vuelve al ruedo de los hermanos mineros La Rioja y poco tiempo después Río Negro. Pero esto visto desde el punto de vista del inversor era un mensaje claro. No quiero que en estas provincias, me refiero a las que existía una ley que prohibía, limitaba o de alguna manera entorpecía el desarrollo minero, no quiero que vengan a invertir en esta provincia, era un mensaje muy claro. Otro hito para mí también que marcó el termómetro de la inversión fue el encaje, el famoso decreto 616, que por ahí todos nos olvidamos, pero que también obligó, digamos, de alguna manera a quien invertía a obligatoriamente depositar el 30% de la inversión sin el pago de intereses y sin libre disponibilidad durante un año. Imagínense el costo, no se lo tengo que explicar a los empresarios mineros acá sentados, el aumento del costo que implica esta limitación. Nobleza obliga, también es cierto, al poco tiempo Minería logró de alguna manera buscar un subterfugio por el cual nos permitía, sobre todo para la exploración, evitar este encaje. Pero de todas maneras, otra señal muy importante. Y por último, en lo que hace a los problemas sectoriales, fue el famoso impuesto a la exportación. Acuérdense, en diciembre del 2007, sorpresivamente, las empresas que tenían estabilidad fiscal se le empezó a debitar directamente las retenciones del 5 y 10%. Bueno, ¿esto cómo fue? Uno dirá, bueno, salió un decreto, salió una ley. No, señores, una nota de nuestro honorable señor secretario de Minería y del todoterreno secretario de Comercio Interior, el señor Moreno, diciendo, señores, directamente una nota de los dos secretarios informando a la aduana que tenían que retener. Imagínense nosotros como abogados, y acá me imagino, no sé, pobre Kelsen, todos los grandes juristas. Acá veo uno de los nietos de los grandes descendientes de los juristas argentinos, el doctor Cosio, pobre con su teoría ecléctica, de estar haciendo mortales en el aire. Y nosotros como abogados, cuando tratamos de defender esto, era imposible porque no había una norma contra la cual ir. Y todo esto se refuerza con un llamado telefónico del señor Moreno, diciendo, señor, a los de la aduana, sáquenlo del sistema María directamente y debítenle el 5 y el 10%. Imagínense lo que esto implica en un ordenamiento jurídico. Uno que fue educado en el respeto, el apego a la ley, digamos, como abogado era muy difícil esto de entenderlo nosotros mismos. Imagínense lo que era explicar esto a un inversor extranjero. Era tarea imposible. Y esto sucedió en la Argentina, digamos. Entonces pasamos a directamente despreciar la ley para aplicar la voluntad de un funcionario.
Y otras cuestiones que hacen a la economía general, que esto no quiero aburrirlos, digamos, la inflación es un diálogo de todos los días, que digan que tenemos 30, 25, 27, es casi anecdótico. El costo laboral no es menor, señores. Todas las paritarias se cierran entre un 28 y un 30%, y ese costo lo asume la empresa. Y esto es un dato de la realidad, no es algo que a mí se me está ocurriendo en este momento. Otro dato importante es el famoso desdoblamiento del tipo de cambio. Quiero o no decirlo, el gobierno en esos términos existe. Tenemos el dólar de 5 y el dólar Messi, que acaba de superar los 10 hoy, digamos. Esto, cuéntenselo a la empresa minera, que al ingresar el dinero se lo cambian a 5 y cuando tiene que afrontar los costos tiene que afrontar los 10 pesos. Está perdiendo el 50% de la inversión que trae al país. ¿A usted le parece esto razonable? Y sigo con la saga, imposibilidad de girar dividendos al exterior. Y esto tampoco hay una norma. Cuando uno va, y cuéntenme ustedes, cuando uno va a solicitar girar legítimamente dividendos de inversión que realizaron empresas que por ahí arrancaron hace 15 años y hoy quieren premiar a sus inversores por haber aguantado tanto tiempo, el Banco Central dice, no señor, usted no puede hacerlo. Directamente. O sea, tampoco la norma. Nos cantamos en la norma, hacemos lo que quiere el funcionario de turno. Y bueno, y esto también, otro dato importante, que es, hay muchos al medio, pero para mí fueron los que fueron causando toda esta degradación que hoy vivimos. El tema de la confiscación de YPF. Confiscación, exactamente, porque no es una expropiación. Lamentablemente podemos estar de acuerdo o no con el cambio de mano o de manejo o la vuelta de YPF al Estado. Esto es una cuestión de decisión política, pero lo que sí se tiene que hacer es hacerlo de acuerdo a lo que establece la ley. La Constitución establece los requisitos para la expropiación y tenemos una ley de expropiación que establece que hay que cumplir con 3 requisitos mínimos: declararlo de utilidad pública por una ley previa y una indemnización justa e integral. ¿Saben qué hizo? ¿Saben qué hizo el gobierno? Simplemente premió a esta pobre gente con un discurso muy sentido de la presidenta diciendo que recuperaba esto para la Argentina y mandándole gendarmería a los pobres funcionarios de YPF, tratándolo como si fuesen unos delincuentes. Y no sigo con esto, con la ley de reforma judicial, que simplemente pretenden hacer de la justicia una parte del Ejecutivo y terminar con las cautelares, que es el único mecanismo que le queda a la parte privada para defenderse los atropellos del Estado. Conclusiones. Bueno, teníamos de aquel mundo ideal, vinimos a esto, se terminó el superciclo, nos quedamos sin financiamiento para la exploración. Asistí en el PDC este año en una charla dada por la Bolsa de Toronto y estimaban que solamente el 40% de las empresas que cotizan hoy en bolsa, que son 1.700, van a pasar el test de fin de año y van a quedar cotizando, el resto se va a tener que deslistar, con lo cual este mundo de la idea terminó, a lo cual si le agregamos, toda esta factor vernáculo, llamémosle, de degradación absoluta de la seguridad jurídica, terminamos en resultados concretos. San Jorge y Navidad no son cuestiones casuales. Pueden darle ustedes la razón que quieran, pero hoy es una realidad que en Argentina no se hacen. Lo mismo pasa con el proyecto de potasio Río Colorado de Vale. Pero ¿cómo se va a poner en funcionamiento un proyecto que estaba factibilizado en 6.000 millones y hoy vale 11.900? Lo mismo podemos decir con respecto a Pascualama, de 3.000 a 6.000 millones. Esto es inaceptable, en la práctica es inaceptable. Pero en definitiva, para no tirarle más mala onda, creo que somos todos mineros, somos optimistas, y quiero rescatar acá palabras de un gran minero salteño, porque acá hay varios salteños que se acordarán de él, don Ramón Núñez, que yo lo vi de chiquito en casa, y siempre le decía a mi padre, miren changos, se conoce muy poco la cordillera, miren a Chile la cantidad de minas que tienen y acá en Argentina no pasa nada, vayan a caminar la cordillera. Y en definitiva es eso, tenemos 5.000 kilómetros de cordillera, conocemos solamente el 10% de ella, lo único que espero es que las próximas gestiones de gobiernos que vengan estén a la altura de las circunstancias y podamos salir de este pozo que tenemos y volvamos a la senda del crecimiento y a la senda del apego a la ley. Muchas gracias.